Muy buenos días, colegas. El día de hoy les voy a compartir un video que está fundamentado o está basado en un curso de Perú Educa, cuyo título es Enseñar al nivel real de los aprendizajes 1, nivel de educación secundaria, área de comunicación. Muy bien, comencemos entonces, ¿no? Nosotros nos haremos la pregunta, ¿qué significa enseñar a nivel real y cómo hacerlo? Muy bien, enseñar a nivel real significa primero, colegas, organizar el proceso didáctico en función a las potencialidades del estudiante. También enseñar a nivel real significa identificar las necesidades de los estudiantes, y estas necesidades pueden ser cognitivas, emocionales y sociales, para ayudarlos a lograr el perfil de egreso. Enseñar a nivel real también significa, colegas, que el proceso de enseñanza debe partir del diagnóstico real del contexto, ¿ya? Este diagnóstico real debe localizar las necesidades y las potencialidades del estudiante, ¿ya? Entonces, el proceso de enseñanza debe tomar en cuenta o debe partir del diagnóstico real del estudiante en cuanto a sus potencialidades y necesidades. Todo enmarcado, colegas, dentro de un contexto. No olvidemos, colegas, de que el estudiante se encuentra inmerso en un contexto. Puede ser un contexto social, puede ser un contexto cultural, un contexto geográfico, un contexto etario o un contexto como ahora lo que estamos viviendo es un contexto virtual, ¿no? Entonces el proceso de enseñanza debe partir del contexto del estudiante. Primero del diagnóstico real, ¿no? De las necesidades y potencialidades. Todo esto enmarcado dentro de un contexto. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque que utilizamos actualmente? El Currículo Nacional de la Educación Básica está fundamentado en el enfoque por competencias o si no, el enfoque de competencia. ¿Y qué significa una competencia? ¿Qué cosa es una competencia? Una competencia es la capacidad o es la facultad para combinar capacidades. Entonces, una competencia es la facultad que los seres humanos tenemos para combinar capacidades, ¿ya? Todo en función a un propósito, con pertinencia y actuando éticamente. ¿Y qué teorías de aprendizaje sustentan el enfoque por competencias? Vamos a encontrar, por ejemplo, la teoría de teóricos como Piaget, Brunner y Vygotsky. ¿Ya? Estas teorías sustentan el enfoque por competencias. Y estas teorías proponen que el aprendizaje se logra de acuerdo con la etapa evolutiva del ser humano y que el proceso de construcción personal se desarrolla a lo largo de toda la vida. Ahora analicemos pues a cada uno de estos teóricos, ¿no? A Piaget, a Brunner y a Vygotsky. Comencemos por Piaget, ¿ya? Farster y Carretero nos dicen lo siguiente, tomando como referencia a Piaget. Ellos señalan que el aprendizaje es un proceso de adaptación de estructuras mentales del sujeto a su entorno. Esto implica 3 procesos, que son los siguientes. El primer proceso que plantea Piaget es el proceso de asimilación. ¿Y qué es la asimilación? La asimilación consiste en recibir información de la realidad y asimilarla. Esa es la asimilación. Después viene el proceso de acomodación. ¿Y en qué consiste la acomodación?
consiste en acomodar las estructuras del entorno para adecuarse a la realidad. Y finalmente viene el proceso de adaptación, ¿ya? Y el proceso de adaptación es la relación dialéctica de los procesos de asimilación y acomodación. Y provoca una nueva adaptación de los esquemas cognitivos ya preexistentes. Asimismo, Piaget, colegas, plantea 4 etapas de desarrollo. El periodo sensorio-motor, que va de los 0 años a los 2 años. El periodo del pensamiento preoperacional, que va de los 2 años a los 7 años. El periodo de operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. El periodo de operaciones formales, que va de los 11 a los 15 años. Entonces, esos son los periodos que plantea Piaget, ¿ya? Ahora analizamos cada uno de estos periodos. Entonces, el periodo sensorio-motor, que va de 0 a los 2 años, nos menciona, nos fundamenta que el logro intelectual se centra en la adquisición de reconocer objetos. Pero ¿cómo el ser humano o la persona reconoce objetos? A través de sus sentidos. ¿Ya? A través de sus sentidos. A través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto. ¿Ya? A través de sus sentidos. El estudiante, el niño, bueno, en ese caso el niño, el infante, asimila la información a través del contacto con la realidad utilizando sus sentidos. Después viene ya lo que es el pensamiento preoperacional, que va desde los 2 años a los 7 años. Entonces, nos dice, ¿no?, que el estudiante pasa del pensamiento concreto a representaciones simbólicas, pero aún no logra la reversibilidad. ¿Ya? En esta parte, el niño representa ya simbólicamente lo que ha visto, ya lo dibuja, ya lo que ha visto en su realidad, el estudiante lo representa simbólicamente o el niño lo representa simbólicamente. El tercer periodo es el periodo de operaciones concretas, de 2 a 7 años. Utiliza operaciones que se basan en estructuras internalizadas para clasificar objetos y eventos. ¿Ya? Y el periodo de operaciones formales, que va de 11 a 15 años. La persona ya es capaz de razonar correctamente sobre preposiciones hipotéticas deductivas. Entonces, esa es la teoría de Piaget, ¿no? Según Piaget, nosotros aprendemos de acuerdo a la etapa de desarrollo donde nos encontramos, ¿no? Una etapa etaria para Piaget, ¿no? Etaria significa edad, pues, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Ahora, pasemos a estudiar a Brunner. Brunner plantea que el aprendizaje se logra por descubrimiento y experiencia vivencial de los propios estudiantes. ¿Ya? O sea, el estudiante aprende cuando él experimenta algo, cuando él descubre algo, ¿ya? Entonces él nos menciona que el conocimiento adquirido se obtiene mediante una manipulación concreta y conceptual, y no a través de la exposición de un experto. O sea, para Brunner, el estudiante va a aprender más si lo hace experimentando. ¿Y dónde lo experimenta? Pues en la realidad, ¿no? Para Brunner, el conocimiento se adquiere a través de la manipulación concreta y conceptual, y no a través de nada más escuchar la exposición de alguien. ¿Ya?
También nos dice que el aprendizaje se logra por el descubrimiento del propio estudiante, que implica el desarrollo de capacidades de observar, elaborar hipótesis, plantear preguntas, investigar, verificar y plantear conclusiones. Es decir, se busca la motivación intrínseca del estudiante. Ahora, cuando hablamos de motivación, vamos a encontrar que existen dos tipos de motivación, ¿no? La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Ya? La motivación intrínseca es la que viene del propio aprendiz, de la propia persona, ¿no? Y cuando nosotros tenemos motivación intrínseca es cuando tenemos una necesidad, ya cuando queremos cubrir una necesidad que nos rodea. Por eso decimos, ¿no? De que nuestra enseñanza, el proceso de enseñanza, debe partir de las necesidades del estudiante. ¿Para qué? Para poder despertar precisamente, pues, la motivación intrínseca, ¿no? Para Brunner también existen etapas, ¿ya? Para él existen 3 etapas. La etapa inactiva, la etapa icónica y la etapa simbólica. Muy bien. Brunner nos dice que la etapa inactiva se produce cuando el estudiante interactúa directamente con el mundo. Lo descubre a partir del contacto directo, empleando para ello todos sus sentidos. Ya lo que decía, ¿no? Piaget, en la etapa sensorio-motor, ¿no? Decía Piaget, ¿no? Decía que el estudiante descubre o reconoce los objetos a través de los sentidos. Igualito, ¿no? Brunner nos dice que la etapa inactiva es pues esa etapa, ¿no? Donde el estudiante va a interactuar directamente con el mundo, pero lo va a descubrir a partir del contacto directo, empleando para ello todos sus sentidos, sus 5 sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, ¿no? O sea, el niño, el estudiante va a aprender a través de escuchar, ver, saborear, tocar, ¿no? El estudiante y oler, ¿no? A través de los sentidos va a aprender. Después viene la etapa icónica. El niño y la niña aprenden a representar el objeto ya descubierto en la etapa anterior a través de dibujos o representaciones gráficas. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante, por ejemplo, en la calle ve un perrito y llega a la casa y hace un dibujo del perrito. ¿No? El niño ve a un perrito en la calle y hace un dibujo a su forma, pero lo está representando ya. Ya. Está representando a lo que ha visto en la calle, ¿no? Y finalmente para Brunner viene la etapa simbólica. ¿Y en qué consiste la etapa simbólica? Consiste en que el niño o la niña ya pueden representar simbólicamente el objeto observado, construyendo una secuencia lógica de pensamientos, ¿no? Acá ya emplean la lógica, las proposiciones, ¿no? Ya lo que él ve no lo dibuja tal como es, ¿no? Sino lo representa a través de un símbolo, ¿no? Por ejemplo, la paz es representada a través de un símbolo de una paloma, ¿no? Muy bien. Para Vygotsky, ¿qué cosa nos dice Vygotsky del aprendizaje? ¿Ya? Vygotsky plantea que el aprendizaje se logra a través de zonas de desarrollo.
Para Vygotsky, el proceso de construcción del conocimiento se logra no solo por el desarrollo individual, sino por el desarrollo social, en interacción con otros. No olvidemos, colegas, de que él postula el socioconstructivismo, ¿no? Que el aprendizaje se da en un contexto social y cuya herramienta principal es el lenguaje, ¿no? Eso nos dice Vygotsky, ¿no? Ahora, Vygotsky plantea 3 zonas de desarrollo de aprendizaje: la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Muy bien. Hablemos de la zona de desarrollo real. Analicemos, ¿no? Hagamos un ejercicio de comprensión de textos. Solamente miremos ese subtítulo, ¿no? Dice zona de desarrollo real. Real, o sea, algo que existe, algo que tengo. Ya, entonces la zona de desarrollo real es lo que yo sé, ¿no? Lo que yo conozco, lo que yo puedo hacer sola, ¿no? Entonces, nos dice, la zona de desarrollo real es aquella zona en la que se encuentran el niño y la niña con sus propios conocimientos. Es decir, lo que puede hacer el estudiante de forma autónoma, saberes y experiencias previas. A eso lo conocemos nosotros, ¿no? Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos, ¿ya? A eso le conocemos como saberes y experiencias previas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una niña y un niño su perra dio a luz, ¿no? Y tuvo cachorritos y ven que el cachorrito lacta a su mamá y que toma la leche de su mamá. Ellos ya saben, ¿no? Eso, ya están aprendiendo eso. Entonces, van a la escuela y al día siguiente su profesora les dice que existen diversas formas de alimentación cuando los seres son bebés. Y les pregunta, ¿no? Porque todos los docentes, nosotros tenemos que partir de los saberes previos, de las experiencias previas que tiene el estudiante. Y les pregunta, ¿no? A ver, ¿ustedes han visto algún animalito bebé alimentándose? Entonces el niño o la niña dirá, ¿no? Sí, profesora, yo vi que mis perritos toman la leche de su mamá. Ya, ¿no? Entonces, su zona de desarrollo real del estudiante es que él sabe que sus perritos toman leche de su mamá, que de esa manera se alimentan ellos, ¿no? Y que su hermanito también toma la leche de su mamá. Esa es su zona de desarrollo real del estudiante, porque ya sabe eso, ¿no? Ahora nosotros estamos en la zona de desarrollo próximo. ¿Dónde nos ubicamos los docentes, los mediadores? En la zona de desarrollo próximo. Porque en esta zona, algún experto, adulto, docente u otro estudiante van a plantear diversas estrategias para ayudar a que el niño o niña pase de su zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Es decir, lo que está en proceso de desarrollar con ayuda de mediación. Nosotros estamos en la zona de desarrollo próximo. ¿Ya? Entonces, yo quiero enseñar los tipos de alimentación de los bebés, ¿no? Por ejemplo, mamíferos, ¿no? Los seres vivos se clasifican en mamíferos, ovíparos, ¿no? Y ahí le diré, ¿no? Ya, muy bien. ¿Ustedes sabían de que algunos animales o seres vivos se les conoce como mamíferos? Y los niños ahí dirán, ¿no? ¿Qué es un mamífero, no?
pero yo ya sé que los estudiantes tienen un conocimiento previo de que han visto lactar a sus perritos. Entonces yo les explicaré, ¿no? Chicos, los mamíferos son aquellos animalitos y aquellos seres vivos que cuando son bebés toman la leche de su mamá. Entonces, en esta zona de desarrollo próximo, yo a través de estrategias le voy a ayudar al niño o niña a que adquiera un conocimiento. ¿Por qué? Porque mi objetivo, o sea, lo que yo quiero alcanzar a futuro, está en la zona de desarrollo potencial, ¿ya? ¿Y qué cosa es la zona de desarrollo potencial? Es la zona ideal que el niño o niña debe alcanzar, evidenciando autonomía e independencia, es decir, lo que puede llegar a ser el estudiante de forma autónoma, aprendizaje nuevo. Entonces yo como profesor, que estoy en la zona de desarrollo próximo, quiero que mis estudiantes sean capaces de reconocer cuando vean a un animalito, de que si ese animalito es mamífero o no. Entonces, ¿qué haré yo? Le enseñaré qué son los mamíferos, ¿no? Y, y ya pues en la zona de desarrollo potencial yo me planteo un objetivo. Mi estudiante va a ser capaz que cuando vaya al zoológico, él diga, ¿no? Ese es un oso. Mamá, los osos son mamíferos porque toman leche de su mamá. Eso es lo que yo quiero alcanzar. Esa es la zona de desarrollo potencial. ¿Ya? Muy bien. Las etapas de desarrollo, Vygotsky las vincula con la adquisición del lenguaje. Ya les decía, ¿no? Para Vygotsky, la herramienta principal de aprendizaje es el lenguaje. Entonces, dice, las etapas de desarrollo para Vygotsky las vincula con la adquisición del lenguaje, porque considera que el lenguaje es la herramienta que desarrolla el pensamiento. Y al igual que Brunner y que Piaget, también va a tener etapas de desarrollo. Para Vygotsky también van a haber 3 etapas de desarrollo, ¿ya? La primera etapa para Vygotsky es el habla social, cuando el niño o niña emplea el lenguaje para describir el mundo, es decir, recibe información externa y la procesa balbuceando y produciendo palabras de acuerdo con lo que percibe. ¿Ya? Ustedes se habrán dado cuenta cuando han tenido a sus hijos y eran bebés. Decían, ¿no? Mami, señalando de repente a un perro en la calle, ¿no? O sea, preguntaban, ¿no? ¿Qué es eso, no? Ellos no preguntan, pues, ¿qué es eso? Sino te dicen, y lo señalan con el dedo. Y tú le decías, eso se llama perro. Eso se llama perro, le decías, ¿no? Y la próxima vez que el niño se encontraba con ese animal en la calle, señalaba y decía, ese perro o este perro, ¿no? Entonces, a esa primera etapa se le conoce para Vygotsky habla social. La segunda etapa de Vygotsky es el habla egocéntrica, cuando el niño o niña emplea el lenguaje para regular su propia conducta y pensamiento, creando incluso palabras propias, ¿ya? Y la tercera etapa es el habla interna, cuando emplea su propio lenguaje para reflexionar sobre la solución a los problemas, pero de manera interna. Lo que nosotros hacemos, ¿no? Estoy preocupada, ahora qué hago, pero eso tú lo hablas para ti mismo, ¿no? Para ti mismo o misma, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Y cuál es la visión del aprendizaje del Currículo Nacional de Educación Básica?
El Currículo Nacional de Educación Básica entiende el aprendizaje como un proceso complejo que se desarrolla de forma progresiva y continua. De hecho, el Currículo Nacional de Educación Básica presenta descripciones de los niveles de desarrollo de cada una de las competencias. Y esta descripción de los niveles de desarrollo de cada una de esas competencias nosotros lo conocemos como estándares de aprendizaje. Asimismo, presenta descripciones más específicas de lo que se espera que demuestren los estudiantes, para decir que están desarrollando aprendizajes. Entonces, las descripciones más específicas nosotros lo conocemos como desempeños. Además, ofrece una serie de orientaciones para que los docentes podamos desarrollar competencias. Ahora vamos a ver pues algunas de esas orientaciones, ¿ya? Entonces, entre las orientaciones que nos ofrece lo que nosotros le conocemos como CENEP, pero en realidad es el Currículo Nacional de Educación Básica, en primer lugar son las situaciones significativas. En segundo, la mediación y el conflicto cognitivo. En tercero, el pensamiento complejo. En cuarto, aprender haciendo, enseñanza situada. En quinto, el error constructivo. Y en sexto, el trabajo cooperativo. Ahora vamos a hablar pues de las situaciones significativas. ¿Qué cosas son las situaciones significativas? Las situaciones significativas, colegas, son experiencias reales que el estudiante tiene. Y estas experiencias reales le van a otorgar sentido a lo que están aprendiendo los estudiantes. Y van a motivar su aprendizaje, ¿ya? Lo que nosotros decimos, pues, enseñanza situada. Entonces, la enseñanza situada es aquella enseñanza que parte de las situaciones significativas. ¿Y qué cosas son las situaciones significativas? Son experiencias reales. Y con experiencias reales me estoy refiriendo a las necesidades, a las potencialidades, a los problemas que tiene el estudiante. Cuando nosotros diseñamos nuestro proceso de aprendizaje o nuestro proceso de enseñanza, en estas experiencias reales, o sea, en sus necesidades, en sus potencialidades, en sus problemas que tiene el estudiante, el aprendizaje que él va a tener sentido y va a estar motivado para aprender, porque este aprendizaje que él va a recibir va a solucionar un problema de su contexto, va a cubrir una necesidad de su contexto, ¿ya? A eso nosotros lo conocemos como enseñanza situada. Ahora, esta enseñanza situada va a tener también estrategias, ¿ya? Y las estrategias que va a tener la enseñanza situada está el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el análisis de caso. Muy bien, ahora pasemos a la mediación y el conflicto cognitivo. ¿Ya? Recordemos que de mediación nos hablaba Vygotsky, ¿no? Ahora vamos a pasar a la mediación y el conflicto cognitivo. Y conflicto cognitivo nos hablaba Brunner, ¿no? No, Piaget, disculpen, Piaget, ¿no? Nos hablaba Piaget del conflicto cognitivo. Muy bien, ahora vamos acá, vamos a pasar entonces a la mediación y el conflicto cognitivo. Muy bien, cuando hablamos de mediación y conflicto cognitivo, vamos a tomar en cuenta las palabras que están subrayadas acá. También estamos haciendo una estrategia de comprensión de textos, ¿no? Nos dice, marquen las palabras claves. Entonces,
Para poder entender este párrafo que tenemos de aquí, vamos a marcar las palabras claves. Mediación, conflicto cognitivo, construir un nuevo conocimiento. ¿Ya? La mediación en la enseñanza no se puede quedar solo en la zona de desarrollo real. No debe simplemente limitarse a lo que ya los estudiantes conocen, sino más bien ampliarse a aquello que todavía no dominan o no conocen. En ese sentido, el retador o lo retador también se relaciona con generar un conflicto cognitivo. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo anterior que yo les había mencionado, del niño que vio a su perrito lactando, ¿no? Y que yo quiero enseñarle qué son los mamíferos a ese niño. Pero para que pueda yo enseñarle de que no todos los animales se alimentan de la misma manera cuando son bebés, tengo que primero generarle un conflicto cognitivo. Porque el niño, como es pequeño, ha dicho, no, si mi perrito, he visto que mi perrito bebé lacta, toma su leche, entonces mi pollito que yo tengo también toma leche, porque es un bebé. No, él cree eso. Entonces, yo para generarle un conflicto cognitivo, le formularé una pregunta retadora, ¿no? Como dicen, ¿no? Una pregunta, para que el estudiante genere un conflicto cognitivo. ¿Qué quiere decir el conflicto cognitivo? Es el cuestionamiento, pues, de las creencias y conocimientos de los estudiantes. Le preguntaré, entonces, si tu perrito se alimenta con leche de su mamá, ¿tu pollito también se alimentará con leche? O le diré, ¿no? Le afirmaré, los pollitos no se alimentan con leche. Los pollitos comen maíz y les alimenta su mamá. Les pone el maíz en su boquita. El niño, ¡oh! No, mi pollito también toma leche porque es bebé. Y está cuestionando las creencias y conocimientos que él tiene, ¿no? Que ese estudiante tiene. Entonces, ese estudiante, como ya le hemos generado un conflicto cognitivo, va a esforzarse y va a poner en juego todas sus capacidades, ¿ya? Para que pueda progresar a un nivel de desarrollo mayor, o sea, va a conocer de que los animalitos, cuando son bebés, tienen diferente forma de alimentarse, ¿no? Entonces, este niño ya va a poder identificar quiénes se alimentan con la leche de su mamá y quiénes no. Él va a querer aprender. Entonces, si a mi perrito el profesor ha dicho que es un mamífero, ¿qué cosa será mi pollito? ¿No? Y a través de este cuestionamiento él va a poder construir un nuevo conocimiento. Por eso, acá las palabras claves están subrayadas: mediación, conflicto cognitivo y construir un nuevo conocimiento, ¿no? Sigamos aquí, ¿no? Sigamos, estamos en la mediación y conflicto cognitivo y acá nos van a dar un ejemplo de acuerdo a nuestro área, que es comunicación. Nos dice, ¿no? Por ejemplo, un estudiante acostumbrado a leer textos narrativos breves se habrá apropiado de una estructura clásica y reiterativa: inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, cuando se le presente un texto también narrativo, pero novedoso y no rutinario, que empieza por el desenlace, por ejemplo,
o que es más lúdico e inesperado, verá que las estructuras clásicas que había interiorizado, o sea, que lo había hecho parte de su saber, se verán cuestionadas, ¿no? Porque para él los cuentos tienen inicio, nudo y desenlace. Y siempre van así, ¿no? Comienza con el inicio, en el medio está el nudo y termina con el desenlace. Entonces, esta estructura clásica, al encontrarse con un texto que tiene otra forma narrativa, otra técnica narrativa, el estudiante va a cuestionarse, va a producirse un conflicto cognitivo, por lo que tendrá que crear otras estrategias para afrontar un texto más complejo para poder entenderlo, ¿no? Continuemos con este asunto de la mediación y el conflicto cognitivo. Ya muy bien, hemos dicho de que un estudiante acostumbrado a leer un cuento con estructura clásica se va a encontrar con otro cuento que tiene otro tipo de estructura, otra técnica narrativa. Entonces el estudiante se va a cuestionar, va a producir un conflicto cognitivo. Y de esta manera no solo va a progresar a un nivel mayor en el desarrollo de su competencia escrita con respecto a los textos literarios, sino que también construye un nuevo conocimiento acerca de la estructura y el lenguaje escrito de textos de diversa complejidad y naturaleza. En algunos casos, necesitará de nuestra mediación, ya saben, ¿no? Nuestra ayuda en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, en algunos casos, va a necesitar de nuestra mediación en el proceso. Por ejemplo, el docente podría hacer que el estudiante construya la línea de tiempo para que vaya aproximándose al sentido del texto narrativo, complejo con su estructura típica. Esto hará posible que más adelante el estudiante pueda desempeñarse mejor y de forma independiente. Muy bien, ahora pasemos al siguiente aspecto, ¿no? El pensamiento complejo. ¿En qué consiste el pensamiento complejo? Recordemos que dentro de las estrategias que el CNEP o el Currículum Nacional de Educación Básica, las orientaciones que nos da para poder desarrollar nuestra labor pedagógica, está el pensamiento complejo también, ¿ya? Está el pensamiento complejo. Y ahora vamos a ver, ¿qué es el pensamiento complejo? Muy bien, el pensamiento complejo es aquel pensamiento que va a situar al estudiante dentro de un reto complejo. ¿No? En el ejemplo que yo les daba del niñito, ¿no? El niñito dice, no, mi perrito es mamífero y mi pollito es ovíparo. ¿No? Es ovíparo. Ya aprendió eso. Y un día va al zoológico y se encuentra con un ornitorrinco, como de Perry el ornitorrinco. ¿Se recuerdan de Phineas y Ferb del dibujito? Se encuentra con el ornitorrinco y dice, el ornitorrinco tiene pico, entonces es un ave como mi pollito. Y le pregunta al señor, pero tiene cuerpo de mamífero, ¿no? El ornitorrinco tiene cuerpo de mamífero. Y se sorprende, ¿por qué? Dice, ¿es un ave o qué es? Le pregunta. Y entonces le dice, el ornitorrinco es a la vez mamífero
y a la vez es ovíparo. ¿Por qué? Le dice el niño, le pregunta por qué. Y ahí, en esa circunstancia de preguntarse el por qué, el estudiante ya está desarrollando un reto complejo. Está entendiendo de que en la naturaleza no solamente existen mamíferos u ovíparos por separado, sino también pueden existir en un solo animal mamíferos y ovíparos. ¿Por qué? Porque los ornitorrincos también lactan, también toman la leche de su mamá. Ya, entonces, eso es un pensamiento complejo, ¿ya? Entonces, vayamos entonces a nuestra área de comunicación, dice, ¿no? Este ejemplo, compuesto de dos textos, acá tenemos dos textos, ofrece la oportunidad de enfrentar al estudiante a un reto complejo. Debe contrastar información ya no solo entre las ideas de un texto, que era a lo que estaba habituado, sino entre dos textos. ¿Ya? Ahora tiene que contrastar información entre estos dos textos. ¿Ya? Y eso es una situación nueva y desafiante que va a desarrollar en el estudiante un pensamiento complejo. Las estrategias habituales para leer un texto se ven de alguna manera cuestionadas por el nuevo formato múltiple. Ustedes saben, como profesores de comunicación, que uno de los formatos en los que vamos a encontrar los textos es el formato múltiple, ¿no? ¿Y en qué consiste este formato? Nos presentan dos textos que hablan del mismo tema, pero abordan de diferente manera este tema, ¿no? También, por ejemplo, podemos encontrar de que de repente, en este caso, por ejemplo, están hablando de el delfín rosado. Ambos hablan del mismo animalito, del delfín rosado. Pero el primer texto, ustedes se habrán dado cuenta que es un texto continuo, porque en su mayoría está compuesto por párrafos. Y el segundo texto es un texto mixto, porque nos presenta la imagen y el cuadro y la explicación de esta imagen. A eso le conocemos como texto mixto. ¿Ya? Y ambos hacen a su vez el formato múltiple, ¿no? Este es el formato múltiple, ¿no? Es un texto múltiple. Y acá utilizamos lo que es la intertextualidad. Es decir, analizar dos textos que comparten el mismo tema, pero con diferente perspectiva, ¿no? O como en este caso, nosotros ya hemos leído esto, ¿no? El delfín rosado, ya hemos trabajado, ¿no? Nuestro área. Son ambos textos descriptivos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Pero el primer texto, su descripción, digámoslo así, es más amena, más entretenida, más coloquial. En cambio, en el segundo texto vamos a encontrar de que la descripción es más específica, más científica, más elaborada. ¿Ya? Entonces, pero ambos son descriptivos porque nos están describiendo a este animalito. Y ambos están tratando del delfín rosado. Entonces, de esta manera nosotros vamos a desarrollar en nuestros estudiantes el pensamiento complejo. Sigamos, ¿no? Acá tenemos estos dos textos, ¿no? Nos dice, la intertextualidad obliga, pues, a reconocer semejanzas y diferencias entre ambos textos. Y así se promueve el pensamiento complejo de análisis, contraste,
reflexión, interpretación e integración desde dos puntos de vista complementarios y u opuestos. Ya les decía, ¿no? Estos dos textos hablan del mismo tema, del delfín rosado. Ambos son descriptivos, pero, por ejemplo, entre sus diferencias, la forma de presentación de la información, de la disposición de la información del primer texto, es diferente a la disposición de información del segundo texto. La forma de descripción del primer texto es diferente a la forma de descripción del segundo texto. Entonces, gracias a eso, gracias a contrastar y analizar, reflexionar, interpretar e integrar la información, estamos desarrollando el pensamiento complejo de nuestros estudiantes. El otro aspecto que nosotros tenemos que aprender es aprender haciendo, enseñanza situada. Eso también es una orientación que nos da el Currículum Nacional de Educación Básica, ¿no? Aprender haciendo, enseñanza situada. Entonces, acá está, aprender haciendo, enseñanza situada. El enfoque por competencias considera necesario que las experiencias de aprendizaje se ubiquen en contextos reales, de manera que aprender y hacer sean procesos estrechamente vinculados. ¿Ya? Aprender y hacer, o sea, quiere decir que el aprendizaje que el estudiante va a recibir en el colegio debe servirle al estudiante para que pueda solucionar un problema próximo de su entorno, para que el estudiante lo pueda aplicar a sus necesidades. ¿Ya? A eso le conocemos nosotros como enseñanza situada. Resolver un problema real o posible hace que los estudiantes investiguen, lancen algunas hipótesis, las comprueben o cuestionen en la misma acción. La estrategia posiblemente más pertinente sea el aprendizaje basado en problemas, ¿no? El aprendizaje basado en problemas es que nosotros enseñamos ciertos aprendizajes a nuestros estudiantes para solucionar un problema, ¿no? También puede ser el aprendizaje basado en proyectos o también el análisis de casos, ¿no? Entonces, en el aprendizaje basado en problemas, ¿qué cosa se hace? Se plantea un problema para que los estudiantes lleguen a una solución teórica, probable, sin necesidad de implementarla y sí describirla y explicarla. El aprendizaje basado en proyectos se propone un producto o proyecto complejo y realista a construir e implementar a partir de investigación que ponga en juego varios conocimientos y habilidades. El aprendizaje basado en análisis y discusión de casos se plantea un tema controversial para analizarlo y discutirlo en grupos con los estudiantes, quienes argumentan sus conclusiones. Muy bien. Todos estos aprendizajes, colegas, se habrán dado cuenta, parten de las necesidades de los estudiantes. ¿No? El aprendizaje basado en problemas busca solucionar un problema, una necesidad del estudiante. El aprendizaje basado en proyectos también cubre una necesidad del estudiante en base a un producto. Y el aprendizaje basado en análisis y discusión de casos de la misma manera. De repente se ha visto, por ejemplo, en la localidad donde yo trabajo hay contaminación.
por las mineras. Entonces, yo propondré casos a los estudiantes para que ellos discutan respecto a esos casos, cubriendo ese problema, ¿no? De la contaminación del aire, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos tipos de aprendizaje son lo que nosotros llamamos como enseñanza situada. La enseñanza situada, como su propio nombre dice, es aquella que va a solucionar un problema, una necesidad del estudiante. ¿Ya? Muy bien. Sigamos en aprender haciendo, enseñanza situada. Dice, cabe considerar que aprender haciendo significa que los estudiantes no solo ubiquen o se ubiquen en contextos cercanos, sino a todo aquello que rodea sus vidas. Por ejemplo, ahora, ¿no? Los estudiantes de Machcán, ellos están aprendiendo a nivel virtual, como todos los estudiantes en Perú. Pero ellos, por vivir en una comunidad pequeña, no ven tanto los casos de COVID-19, ¿no? Pero sí es una realidad que les circunda, porque cuando van a hacer sus compras sus papás, pueden contagiarse, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer como docente es instruir a mis estudiantes de cómo deben cuidarse y cómo ellos tienen que hacer que sus padres se cuiden cuando vayan a hacer compras, ¿no? A las comunidades cercanas como son Cerro de Pasco o Guariaca, ¿no? Que son comunidades más grandes y donde sí se pueden contagiar. A eso yo le llamo enseñanzas, mejor dicho, no solamente yo, sino el Ministerio de Educación le llama enseñanza situada. Que los aprendizajes que ellos reciban les sirva para aplicarlos en su realidad. ¿Ya? Después pasamos al otro aspecto que también, a otra recomendación que también nos da el Ministerio de Educación, ¿no? El error constructivo. Antes nos decían que cuando cometíamos un error, dice, un palazo en la mano para que aprendas y tengas miedo a cometer errores. No deben cometer errores, ¿no? Pero, ¿será cierto eso? Vamos a explicar eso, ¿ya? ¿En qué consiste el error constructivo? El enfoque por competencias, considera el error como una oportunidad de aprendizaje para el estudiante, en tanto propicia la revisión y reflexión de los diversos productos o actividades realizadas, para identificar oportunidades de mejora y diseñar estrategias para mejorar las estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, si el estudiante escribe un texto y éste tiene algunas partes no entendibles, el docente tratará de darle pistas para que él mismo revise su texto y descubra el error. Sin embargo, el docente no sancionará al estudiante por los errores en su texto, sino más bien valorará y describirá lo que ha logrado y podrá a su vez analizar lo que le falta mejorar para mediar en su aprendizaje. Entonces, cuando hablamos del error, ¿qué cosa es un error? Es un desajuste, ¿no?, entre lo obtenido y lo esperado. El error nos permite conocer cómo aprende el estudiante. El error también nos permite diagnosticar para planificar y retroalimentar. ¿Qué cosa es el error? Es una concurrencia normal y estimable cuando se aprende, se equivoca. ¿Ya? Entonces vamos a dejar de lado eso de que esa creencia que tenemos de que el error es algo malo y que nuestros estudiantes no deben cometer errores. Tenemos que utilizar el error de manera constructiva.
porque gracias al error nosotros vamos a retroalimentar el aprendizaje. Y el estudiante va a hacer más significativo este aprendizaje. ¿Ya? Y después de eso vamos a estudiar también el trabajo cooperativo. Y eso también es lo que finalmente el Currículo Nacional de Educación Básica nos recomienda aplicar en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? El trabajo cooperativo, o lo que nosotros también le llamamos como trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo. Porque, como ustedes saben, como dice Vygotsky también, nosotros aprendemos de la interacción social. ¿Ya? Y por lo tanto es muy importante el trabajo cooperativo. Cabe agregar que el trabajo cooperativo es relevante y vital hoy en día para el desarrollo de competencias en toda estrategia de enseñanza y mediación. De hecho, en todas las estrategias de enseñanza situada está involucrada la participación colaborativa de las y los estudiantes. Por ejemplo, para la creación de un texto colectivo como un acta, un manifiesto, un comunicado, dirigiéndose a una autoridad sobre tal o cual pedido, demanda o reclamo, pueden ser 3 los estudiantes encargados. Uno puede dirigir la planificación del texto, otro la textualización y un tercero la revisión y la edición final. Como ustedes pueden ver acá, no hay un jefe acá, ¿no? No hay un jefe, como es jefe de grupo. Antes se hablaba, el jefe de grupo va a ser Mayra. ¿Y Mayra qué hacía? Mayra mandaba, ¿no? Y se renegaba y les gritaba y buscaba la perfección. Hasta ella misma solita hacía el trabajo con tal de que su grupo, no un equipo, resulte bien, ¿no? Pero el trabajo cooperativo no trata de eso. Habla del trabajo en equipo, donde cada uno de sus integrantes va a tener una función dentro de este equipo. Y estas funciones también se pueden intercambiar, ¿no? Así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, como ya les decía, ¿no? Para Vygotsky, y según nuestro CENEP, y según nosotros, porque también tenemos que apropiarnos de esas teorías de aprendizaje, nosotros aprendemos en un contexto social, a través de la interacción social. ¿Ya? Por eso dice, así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las que corresponda realizar de manera individual. Muy bien, entonces, tomemos en cuenta esos aspectos para nuestro trabajo pedagógico. Y de esa manera nosotros vamos a responder a lo que quiere nuestro Currículo Nacional de la Educación Básica. Conociendo estos aspectos teóricos, vamos a poder realizar bien nuestra labor pedagógica, ¿ya? Muy bien, para terminar ya con el video, vamos a formular algunas ideas fuerza, ¿ya? Algunas ideas que hemos sacado como conclusión de todo lo que hemos expuesto. La primera idea fuerza nos dice: la competencia se define como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito. Implica el empleo de conocimiento, habilidades, procedimientos y actitudes. Se desarrolla de manera permanente y su logro puede variar de estudiante en estudiante.
La segunda idea fuerza. El enfoque por competencias implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe centrar en el estudiante y en sus desempeños, los cuales deben demostrar en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. La tercera idea fuerza dice, para aplicar un enfoque por competencias, es indispensable identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como conocer el contexto en el que se encuentra. Otra idea fuerza nos dice, las teorías de aprendizaje constructivistas consideran que el aprendizaje se logra integrando los conocimientos previos con los nuevos y aplicándolos en diferentes contextos. Consideran que el conocimiento se encuentra dentro del estudiante y ese proceso de construcción puede ser individual o social. Y finalmente, la última idea fuerza es enseñar a nivel real consiste en organizar el proceso didáctico en función a las necesidades de aprendizaje, considerando su realidad inmediata a nivel personal, social, geográfico y cultural. Muy bien, entonces, colegas, basemos nuestra práctica pedagógica en todo lo que menciona este video, ¿no? Porque nos va a ayudar a lograr aprendizajes en nuestros estudiantes. Entonces, nos despedimos invitándoles a que se suscriban al canal para recibir actualizaciones y nos encontramos en otro video. Recuerden, sigan cuidándose, ¿ya? Porque el COVID-19 todavía no se ha ido de nuestro mundo, de nuestro planeta, entonces hay que seguir cuidándose. Hasta luego, colegas, nos encontramos en otro video.